El siguiente ejercicio nos dice que determinemos la fuerza que se ejerce sobre la carga 2, teniendo una distribución de 3 cargas. Entonces, de acuerdo a cómo tenemos nuestras 3 cargas son negativas, vamos a trazar los caminos directos de cada una de las cargas hasta la carga 2. De la carga 1 a la carga 2 tendríamos ese camino, de la carga 3 a la carga 2 verticalmente, y nos damos cuenta que se forma un triángulo rectángulo. Necesitamos, desde la carga 1 hasta la carga 2, la distancia entre las dos, desde la carga 2 a la carga 3 también su distancia, y aquí el ejercicio nos establece también la distancia desde la carga 1 hasta la carga 3. Ahora, de acuerdo a los signos de cada carga, nosotros tenemos que establecer si es atracción o repulsión. La fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 es repulsión porque son cargas del mismo signo, entonces se repelen. Y la dirección y sentido de la fuerza sería de esa manera. Fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2. Entre la carga 3 y la carga 2 también existe una repulsión porque son del mismo signo. Entonces la fuerza ejercida por la carga 3 sobre la 2 tendría ese sentido. Para poder desarrollar, no nos olvidemos que la fuerza es directamente proporcional al producto de cargas, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, sabiendo que hay una constante. Entonces necesitamos las distancias. Nos damos cuenta que la distancia de la carga 3 a la 2 sí tenemos, pero de la carga 1 a la 2 no. Entonces vamos a calcular. Como dijimos, se forma un triángulo rectángulo. Al trazar esas rectas, tenemos la distancia de la carga 1 a la carga 2, 10, 15 centímetros, sería 0.15 metros. De la carga 2 a la carga 3, 10 centímetros, 0.1 metros. Y aplicamos teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. No olvidemos que la hipotenusa siempre, así sea en una milésima, décima, 10 milésima, tiene que ser mayor al valor de sus catetos. Y en este caso la hipotenusa nos dice que es 0.18 metros, o sea, 18 centímetros. Listo. En función a lo que acabamos de decir, que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que les separa, decimos la fuerza que ejerce sobre la carga 2 es la suma que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 y la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2. Entonces necesitamos encontrar esas fuerzas. Vamos a determinar los módulos y después la forma vectorial. La fuerza 1, 2, ¿qué nos está diciendo? Las cargas 1, 2. La constante 9 por 10 a la novena. La carga 1, 5 por 10 a la menos 6. ¿Por qué a la menos 6? Porque nos dice microcoulombios. La carga 2, 3 por 10 a la menos 6. ¿Y dónde dejo el signo de la carga? Ya está analizado cuando dijimos que se repele. Y la distancia que les separa, lo que acabamos de encontrar, 0.18 al cuadrado. Determinando esa fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, nos establece que es 4.16 newtons. No olvide que esto es el módulo, ¿sí? El módulo.
Y lo mismo hacemos la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2. La constante 9 por 10 a la novena, la carga 2, 3 por 10 a la menos 6, porque me dice micro, esa como U es new por 10 a la menos 6, y la carga 3, 4 por 10 a la menos 6. La distancia que separa a la carga 3 y carga 2 es 10 centímetros, o sea, 0.1 al cuadrado. Resolviendo, nos establece que es 10.8 newtons. Listo. Pero como decíamos, esos datos que acabamos de encontrar son los módulos. El módulo de la fuerza 1, 2 y el módulo de la fuerza 3, 2. Si nosotros establecemos un sistema de coordenadas sobre la carga 2, aquí estaría la carga 2. La fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 tenía este sentido. Y la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2 estaba verticalmente apuntando hacia la parte superior de esa manera. Si nos damos cuenta, tenemos que sumar esas dos fuerzas, para lo cual nos damos o vemos que a esta fuerza 1, 2 tenemos que descomponer vectorialmente. El sistema de referencia no se olvide que está ubicado en función a la carga que estamos analizando, en este caso a la carga 2. Descomponemos hacia los ejes X, Y. Para descomponer necesitamos este ángulo θ. Y tenemos de esa manera. La que ya podemos describir es la fuerza 3, 2. ¿Por qué? Porque ella ya está ubicada en el eje Y. Vectorialmente ella ya está en el eje Y, no está en el eje X. Entonces nos quedaría 0 en Y, porque no hay nada en el eje X. Más, porque está apuntando hacia arriba, 10.8 en J. No se olvide, ella ya está en el eje Y, positivo. Ahora, si recordamos nosotros la gráfica inicial, teníamos un triángulo rectángulo. Y la carga 2 está ubicada en el vértice superior. La fuerza 1, 2, la fuerza 3, 2. Si trazamos en ese lugar el sistema de referencia, el ángulo que estamos buscando es el de aquí, tal como indicamos en la gráfica. Entonces, en función a un sistema de referencia, tenemos que ubicarnos. ¿Dónde va a estar el sistema de referencia? En la carga que estamos analizando. ¿De qué depende el sistema de referencia? Eje X, eje Y. Como esta recta es paralela a esta recta, ese ángulo es el mismo, de acuerdo a dos rectas intersecadas por una diagonal. ¿Y cómo encontramos ese ángulo? Recuerde que tenemos un triángulo rectángulo. Encontramos este ángulo, sabemos que la hipotenusa es 0.18, este valor era 0.10 y 0.15.
la función trigonométrica que usted desee. Entonces podemos decir tangente. ¿A qué es igual la tangente? A cateto opuesto sobre adyacente. Pero no queremos la tangente, queremos el ángulo. Entonces, trasladamos hacia el otro lado y en la calculadora, Shift tangente. No se olvide el sistema de referencia, ubicado en la carga que usted está analizando. Y nos dice que es 33,69 grados. Listo. Debemos descomponer vectorialmente. Entonces, vectorialmente nosotros decimos la fuerza 1, 2 en X, utilizando las funciones trigonométricas, triángulo, rectángulo, nos dice el módulo por el coseno del ángulo. Y la fuerza 1, 2 en Y, el módulo por el seno del ángulo. Reemplazando el módulo 4,16 y el ángulo 33,69, el que acabamos de encontrar. Resolviendo, nos dice que es 3,46 newtons. No nos olvidemos que eso es en X. Ahora en Y, el módulo 4,16, pero por la función C, 33,69. Resolviendo, 4,16 seno de 33,69. Y nos dice 2,30. Ahora, ¿qué más tenemos que analizar? ¿En qué cuadrante está ubicado esa fuerza? No se olvide que un sistema de referencia, un sistema de coordenadas, tiene 4 cuadrantes. Estamos trabajando eje X, eje Y, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, X es positivo y Y es positivo. Por lo tanto, la fuerza 1, 2 estaría 3,46 en X, vector base y positivo, más 2,3 en J, vector base, newtons. Lo que antes teníamos como módulos, ahora tenemos establecido como vector base. Antes teníamos el módulo de la fuerza 1, 2, 4, 16, pero tenía un grado de inclinación de 33,69 grados. Mientras que la fuerza 3, 2, 10,8, pero ella estaba verticalmente hacia arriba. Una vez que descomponemos la fuerza, entonces decimos, la fuerza 2 me está diciendo que es la suma de la fuerza 1 sobre la carga 2 más la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2. Ya depende cómo usted quiera sumar. ¿Quiere sumar de forma vertical? ¿Quiere sumar de forma horizontal? No hay problema. La fuerza de la carga 3 sobre la carga 2 nos decía que es 0 en I más 10,8 en J. La fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 es 3,46 en I más 2,3 en J.
La suma de las dos nos va a dar la fuerza que se ejerce sobre la carga 2. Sumamos I con I, J con J. 0 más 3.46, 3.46 en I, más 10.8 más 2.3 en J, 13.10 en J. Y la unidad de la fuerza, newtons. Entonces, la fuerza resultante va a estar apuntando hacia el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque nos salió X positivo y Y positivo. Ahora, si queremos encontrar el módulo de la fuerza 2, utilizamos teorema de Pitágoras. No se olvide que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos y eso, raíz cuadrada. 3.46 al cuadrado más 13.1 al cuadrado. Y tenemos que la fuerza resultante sobre la carga 2 es de 13.54 newtons, mayor al valor de sus catetos. Aquí tendríamos de forma vectorial como vector base donde nos dice se mueve 346 en Y, en X, 13.1 en J, Y. Y el módulo de esa fuerza. ¿Qué necesitamos? Ubicar un sistema de referencia en esa carga. La carga viene estando en el origen de mi sistema de referencia y ahí ubico las fuerzas. Si tengo que descomponer vectorialmente aplicando proceso, ¿sí? X función coseno, Y función seno en función a cómo esté distribuido. Pero antes de eso debo encontrar los módulos de cada una de las fuerzas.